Esperamos a Facu y ya arrancamos. ¿Cuándo tienen pensado rendir ustedes, chicos? ¿O todavía no se plantearon esto de esto? La primera mesa. La primera mesa de diciembre, porque la que hay ahora en noviembre es turno de examen especial. Claro, en la UNT me di cuenta que tienen 3 turnos a fin de año y unos en noviembre. En nuestro caso de la UNL es el turno especial, como decía antes. Buenísimo, entonces todos van a la primera. Sí, creo que la primera mesa es la primera semana de diciembre que tenemos nosotros acá en la UNL. De una. Ah, y May, vos la estás cursando, la vas a promocionar, buenísimo. Sí, re, si tienen la oportunidad, métanla. De una. Vas a llegar re bien. Bueno, empecemos y cualquier cosa lo pongo al día, Facu. Digestivo glandular. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Vimos aparato digestivo y vimos que se clasifica en tubo digestivo y en glándulas anexas. En realidad, estructuras anexas a ese tubo digestivo. Una de las estructuras anexas a ese tubo digestivo son las glándulas anexas. Son el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. El hígado produce la bilis, el páncreas exócrino el jugo pancreático y las glándulas salivales la saliva. Todas son glándulas exócrinas, o sea, secretan algo a la luz del tubo digestivo, que constituyen órganos parenquimatosos y son compuestas. Imaginen que ya son glándulas, ¿se acuerdan de la clasificación? Glándulas multicelulares que constituyen órganos parenquimatosos. Son compuestas, sí o sí, tienen un sistema de conductos a través de los cuales la secreción va desde esa glándula hasta la luz del tubo digestivo. Vamos a empezar con el hígado. Ahí estamos. Hola, Facu. Buen día. Recién arrancamos. Vemos digestivo glandular, que es la parte de glándulas anexas al tubo digestivo que vimos en la clase pasada. Estas 3 glándulas anexas son glándulas multicelulares que constituyen órganos parenquimatosos. Son obviamente exócrina, secretan bilis en el caso del hígado, jugo pancreático en el caso del páncreas o saliva en el caso de las glándulas salivales. Y la vuelcan al tubo digestivo a esa secreción a través de un sistema de conducto. Así que es muy importante que se acuerden que son compuestas. Hígado. El hígado tiene muchas funciones, ustedes ya las conocen. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, sintetiza proteínas plasmáticas, almacena vitaminas y minerales, detoxifica fármacos y otros tóxicos. Y la parte que nos interesa es tanto una glándula exócrina como endocrina. La parte endocrina es la síntesis de factores de crecimiento, no nos interesa mucho. Y la parte exócrina es la secreción de bilis.
¿Qué es la bilis? Es un, es una, es un líquido que contiene sales biliares. Estas sales biliares son importantes para la absorción de las grasas en el duodeno. Y como ven, mediante un sistema de conductos que en conjunto se llaman árbol biliar, la bilis es transportada desde el interior del hígado hasta la luz del duodeno. Decimos que el hígado tiene doble irrigación. Ustedes saben que todos los órganos reciben una arteria y de ellos sale una vena. Esa arteria lleva sangre oxigenada, que el principal nutriente, entre otros, es el oxígeno, y bueno, y se va la sangre desoxigenada. Esta en el hígado es una de las dos irrigaciones que tiene, porque el hígado tiene una función importante que es metabolizar todos los nutrientes que se absorben en el intestino. Esa sangre que viene de la absorción de los nutrientes en el intestino pasa por el hígado para que metabolice todos esos nutrientes, y a esa se le llama circulación o irrigación funcional, porque tiene que ver con la función del hígado. El 25% de la sangre que recibe el hígado es la de la arteria hepática, que lleva sangre oxigenada. Por eso le decimos irrigación nutricia. Y el 75% de la sangre que recibe el hígado es sangre que viene de los intestinos y otros órganos del aparato digestivo. Y por eso le decimos irrigación funcional. Y la trae la vena porta. Si queremos terminar de entender la irrigación del hígado, decimos, ok, al hígado entra una arteria hepática y la vena porta se van haciendo cada vez más chiquitas hasta llegar a nivel de capilar, donde se produce un intercambio entre las células del hígado y la sangre, y después forman la parte venosa. La parte venosa del hígado, ya de retorno al corazón, de esa sangre que le sacó todo el oxígeno y todos los nutrientes que venían del intestino, pasa primero por venas centrolobulillares, venas sublobulillares y las venas hepáticas, que ya van a la vena cava caudal. Bueno, el hígado es un órgano parenquimatoso. Por lo tanto, va a tener un parénquima y un estroma. ¿Qué se acuerdan que es el parénquima de un órgano y qué es el estroma de un órgano? Perfecto, la parte del órgano que lleva a cabo la función. ¿Y el estroma? Perfecto, la parte del parénquima que le da sostén, la parte del órgano que le da sostén al parénquima. En el caso del hígado, el parénquima son los hepatocitos, son las células del hígado que ya vamos a ver cómo están organizadas. Y el estroma es la cápsula, que se llama cápsula de Gleason, que recubre externamente el órgano, y como toda cápsula es de tejido conjuntivo denso irregular. Dentro del parénquima, los hepatocitos están organizados en lobulillos gracias a tejido conjuntivo interlobulillar, tejido conjuntivo laxo. Y dentro de cada lobulillo, dándole sostén a esos hepatocitos, hay una malla de fibras reticulares. Estas tres cosas constituyen el estroma, lo que da sostén al parénquima. La cápsula, tejido conjuntivo entre lobulillos, y malla de fibras reticulares dentro de cada lobulillo. Lobulillos hepáticos. Ustedes van a ver que hay tres, pero nosotros nos vamos a enfocar en el lobulillo clásico o anatómico, que es la disposición real del parénquima, o sea, cómo el tejido conjuntivo laxo está delimitando porciones de parénquima que se llaman lobulillos clásicos o anatómicos. Los lobulillos en general son porciones de parénquima
que hacen hincapié en alguna característica funcional. El lobulillo clásico o anatómico, además de querer evidenciar la circulación sanguínea que va desde afuera hacia adentro del lobulillo, también es la forma real en la que se organiza el parénquima. Ven que el parénquima está dividido en lobulillos clásicos o anatómicos. Después, estos dos lobulillos, el portal de forma triangular y el acino hepático de forma de rombo, son lobulillos imaginarios. Hacen hincapié en otra característica funcional y se dibujan de distinta forma con líneas imaginarias. Eso los vemos al final. El lobulillo clásico o anatómico, la disposición real del parénquima. ¿Por qué? Dijimos que el parénquima son hepatocitos. Esos hepatocitos están organizados en lobulillos clásicos o anatómicos por tejido conjuntivo laxo interlobulillar. O sea, tejido conjuntivo laxo que delimita esta porción de parénquima. Veamos si hay una foto. Eso es un lobulillo clásico o anatómico, delimitado por tejido conjuntivo laxo interlobulillar. Tenemos que ser capaces de describir un lobulillo clásico o anatómico. Tiene forma hexagonal, porque tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vena centrolobulillar en el centro. Un espacio portal en cada punta de ese lobulillo. Y trabéculas de hepatocitos dispuestas radialmente del centro a la periferia e intercaladas con sinusoides hepáticos. Miren esta imagen. Forma hexagonal, 6 lados. Vena centrolobulillar en el medio. Un espacio portal en cada arista. Vean que cada espacio portal contiene 3 estructuras. Una tríada. Ya vamos a ver qué es cada una de esas estructuras. Y trabéculas de hepatocitos, que serían los rositas, dispuestos radialmente, del centro y radian hacia afuera, e intercalados con sinusoides hepáticos, que serían los azules. Así se describe un lobulillo clásico o anatómico. ¿Por qué decimos que hace hincapié? Porque dijimos que los lobulillos hepáticos en general son porciones de parénquima que hacen hincapié en alguna característica funcional. Este lobulillo clásico o anatómico hace hincapié en la circulación de la sangre a través de ese lobulillo. La sangre que viene de esta llamita de la arteria hepática y de esta llamita de la vena porta, cuando entra el lobulillo se vuelca a estos sinusoides hepáticos. Se mezclan las dos sangres y a lo largo de su recorrido hacia esta vena centrolobulillar, los hepatocitos van agarrando todos los nutrientes, agarran todo el oxígeno de la sangre que venía de la arteria hepática y todos los nutrientes de la sangre que venía de la vena porta. De manera que llega a la vena centrolobulillar vacía de oxígeno y de nutrientes. Acá es que yo les contaba que arranca la porción venosa, el retorno de esta sangre al corazón. Hay venas centrolobulillares, después sublobulillares y después las venas hepáticas que van a la cava. Esto sería, los sinusoides ustedes saben que son capilares. A este nivel es que se produce el intercambio entre la sangre y las células del hígado, que son los hepatocitos. Vean acá, lobulillo clásico o anatómico. Es una masa de parénquima hepático de forma hexagonal, delimitada por tejido conjuntivo laxo interlobulillar, que presenta las siguientes estructuras.
vena centrolobular, espacio portal en cada arista, trabéculas de hepatocitos y entre ellas sinusoides hepáticos. Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Fer. De 10. Este tejido conjuntivo laxo interlobulillar es abundante en el cerdo solamente. En el resto de las especies es tan escaso que no lo vemos. Entonces, si ustedes ven una imagen de un lobulillo clásico o anatómico, como esta o como esta, en las que se nota perfectamente la forma hexagonal, delimitada por este tejido conjuntivo laxo interlobulillar, ustedes saben que es un hígado de cerdo. Acá hicieron una tinción especial porque el tejido conjuntivo está teñido de azul. Será una tinción especial porque normalmente nosotros al tejido conjuntivo lo vemos blanco porque es como que se separa haciendo el preparado histológico. Entonces quedan como un espacio blanco. Vean, siempre los mismos componentes para describir un lobulillo clásico o anatómico. Forma hexagonal, o sea, 6 lados. Vena centrolobulillar, espacio portal en cada arista y trabéculas de hepatocitos intercaladas con sinusoides, dispuestos radialmente. Esos sinusoides estarían llevando la sangre desde la periferia hacia la vena centrolobulillar. Así es que vemos el hígado, por ejemplo, de un caballo o de una vaca o de un perro. En todas las otras especies que no son el cerdo, el tejido conjuntivo laxo es tan escaso que no se ve. Entonces, nosotros solo vemos espacios portales, que ya vamos a ver qué son, los que están en cada arista del lobulillo, y venas centrolobulillares. No vemos cómo está delimitado cada uno de esos lobulillos con la forma hexagonal que tienen. Aquí está bueno, es una imagen de internet en el que con una línea de puntos, más o menos, teniendo en cuenta los espacios portales y las venas centrolobulillares, más o menos marcaron los límites de cada uno de los lobulillos clásicos anatómicos. Es realmente cómo está organizado el parénquima en el hígado. Acá también. Ven que esto parece cualquier cosa. Tenemos algunos espacios portales, estos son espacios portales grandes, espacios portales más chiquititos y venas centrolobulillares, pero no vemos la forma hexagonal. Bueno, sabemos que está, que es la disposición real de ese parénquima, pero que no lo vemos porque el tejido conjuntivo laxo interlobulillar es muy escaso. Miren esta fotaza. Lobulillo clásico o anatómico. Forma hexagonal, vena centrolobulillar en el medio, espacio portal en cada arista y trabéculas de hepatocitos dispuestas radialmente del centro a la periferia, intercaladas con sinusoides. Y miren el nivel de detalle. Esta es un espacio portal, vamos a ver, es una parte del tejido conjuntivo laxo interlobulillar que se engrosa, o sea, es como que se acumula más tejido conjuntivo laxo ahí y contiene al menos estas tres estructuras. Una ramita de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Esta rama de la vena porta obviamente trae la sangre que venía del intestino y otros órganos como el páncreas y el vaso. Y esta rama de la arteria hepática trae sangre oxigenada. Esta sería la irrigación nutricia, el 25% de la sangre que recibe el hígado, y esta sería la irrigación funcional, el 75% de la sangre que recibe el hígado.
vean cómo la sangre de la arteria, de la rama de la arteria y la rama de la vena se vuelcan a los sinusoides. Recuerden, son capilares, es a nivel que se produce el intercambio, y avanza desde la periferia del lobulillo hacia el centro. Esa sangre se termina volcando a la vena centrolobulillar y empieza su retorno al corazón. En su recorrido, estos hepatocitos, que están dispuestos en trabéculas, van agarrando todo el oxígeno y todos los nutrientes. Mira acá, espacio portal igual, tríada portal, o tríada de Gleason también le llaman, y tejido conjuntivo laxo. Acá no lo dibujaron al tejido conjuntivo laxo, pero estaría justamente dando sostén a estas tres estructuras. Y vean que en la tríada portal está formada por al menos una de cada una de estas estructuras. Algunos espacios portales son chiquitos y sí tienen una de cada una, y por ahí algunos espacios portales más grandes tienen capaz dos de cada una de estas estructuras. Por eso decimos que al menos tienen una. Miren, este es un espacio portal. Es una tinción especial, me doy cuenta, porque se tiñe el colágeno del tejido conjuntivo de azul, cuando normalmente se tiñe de rosita y en general al tejido conjuntivo, como les decía, lo vemos blanco, porque por ahí se suele como separar. Pero eso no importa, era para que entiendan la imagen. Acá tendríamos un lobulillo clásico anatómico, acá otro lobulillo clásico anatómico y acá otro. Y entre ellos, un espacio portal. Estos son los que yo les contaba que están en cada una de las aristas de un lobulillo clásico anatómico. Y obviamente, como hay lobulillo al lado del lobulillo, comparten espacios portales. Tenemos una ramita de la arteria hepática, una ramita de la vena porta y un conducto biliar. ¿Cómo me doy cuenta yo qué es cada uno? El conducto biliar es el primero que diferenciamos porque tiene una pared de epitelio cúbico simple. Acá están medio raras las células, pero ven que los núcleos son redonditos. Bueno, ese es un epitelio cúbico simple de un conducto biliar. En cambio, los otros dos, como son vasos sanguíneos, sí o sí están recubiertos internamente por un endotelio. Es el endotelio de la túnica íntima. Si bien no se ve muy bien en esta imagen, sería acá medio por descarte porque esta es la que tiene epitelio cúbico simple. Entonces las otras dos son los vasos sanguíneos. Ahora, tendría que ver un endotelio adentro, que ya vamos a ver otras imágenes que se ven mejor. ¿Cómo diferencio una arteria y una vena? ¿Qué me dirían ustedes? Perfecto. La que tenga pared gruesa, ¿cuál va a ser? Excelente, Jessy. Esta tiene pared más gruesa, entonces asumo que ese grosor se debe a mucho músculo liso en su túnica media. Es arteria. En cambio, esta es delgadita y ven que colapsa fácilmente porque esa pared no es muy resistente. Es una vena. Esto no es tan importante, pero quizá puede ser rebuscado preguntar. O capaz para que no se confundan. El espacio portal es esto que les conté, tejido conjuntivo laxo que contiene al menos una de cada una de estas estructuras. El espacio de Mal no es tan importante, se dice que es donde se empieza a formar la linfa en el hígado. ¿Dónde está? Esta sería la parte más periférica de un lobulillo clásico o anatómico. Esa última, los hepatocitos periféricos en el lobulillo, los que están contactando con el tejido conjuntivo laxo intralobulillar, se le llama en conjunto placa limitante. Son hepatocitos más periféricos del lobulillo. Entonces, entre la placa limitante
de un lobulillo clásico anatómico. Y el espacio portal, se encuentra este espacio en blanco que ven acá, que se llama espacio de Mal, y es donde comienza a formarse la linfa en el hígado. No es muy importante, es para que no se confundan, existe un espacio de Mal y es otra cosa que el espacio portal. Miren, este es un espacio portal grande. ¿Por qué? Porque veo 2 ramas de la arteria hepática, 2 conductos biliares y 2 ramas de la vena porta. Ahora, ¿cómo me justificarían ustedes? Aprovechen de practicar cada una de estas estructuras. ¿Por qué esta rama de la vena, rama de la arteria y conducto biliar? ¿Cómo me dirían simple? Y acá aprovechen de equivocarse, aprovechen de decirlo como les salga y van practicando. ¿Cómo me justifican que esto es un conducto biliar y esto es una rama de la arteria o rama de la vena? Si yo les digo, les juro que esto es un conducto biliar, ¿qué me dicen ustedes? Sí, obvio, porque tiene que... Perfecto, es un epitelio cúbico simple. Excelente. Ahora, ¿por qué esta es rama de la vena? Perfecto, y no se ve que sea una pared gruesa, entonces deduzco que tiene poco músculo liso, poca túnica media, es rama de la vena. Muy bien. Perfecto, y se ven eritrocitos, así que con más razón justifico que es un vaso sanguíneo. Muy bien, Jessie, ¿y estas de acá? ¿Qué le ves de distinto a la pared? Este es un endotelio, aunque no se note, están como así las células, pero es un epitelio plano simple. ¿Y al resto de la pared qué le notan? Que esta no la tiene. Que tiene como un... los músculos. Perfecto. Eso acidófilo que ven, que hace más gruesa la pared de este vaso sanguíneo, es músculo liso, es la túnica media, que ven que la vena, la llamita de la vena no la tiene. Bueno, así justifico que esto es rama de la arteria y esto es rama de la vena. Muy bien. Vean, delimitaron acá un lobulillo hepático, que vean que no son tan perfectos, pero al fin y al cabo se cumple que son hexagonales, un espacio portal en cada arista, una vena centrolobulillar. Este es un espacio portal en esta punta de este lobulillo. Vean que diferencian muy bien este espacio en blanco, que es la vena centrolobulillar, de estos espacios en blanco. Porque la vena centrolobulillar es solamente, lo ven como un espacio en blanco en el medio de muchas trabéculas de hepatocitos y sinusoides que están dispuestos radialmente a eso. En cambio, el espacio portal es tejido conjuntivo laxo que contiene al menos una de estas 3 estructuras que estudiamos. Miren acá. Esto es un espacio portal y tenemos conducto biliar porque tiene epitelio cúbico simple. Rama de la vena porta, ven que tenemos 2, una acá y otra acá, y ramas de la arteria hepática, acá y quizás esta. Como ya habrán visto, las ramitas de la arteria hepática suelen ser más chiquitas en diámetro que las ramas de la vena porta. Además de las cosas que me dijeron, las dos tienen endotelio y la arteria tiene una pared más gruesa que la vena. Miren esto que está bueno. Este sería un lobulillo. Para este lado hay un lobulillo. Vean cómo
hay sangre circulando por los sinusoides hepáticos. Está circulando desde la periferia hacia la vena centrolobulillar. Ahora, cada uno de esos que vimos acá, cada uno de estos núcleos es el núcleo de un hepatocito. ¿Ven que están uno al lado del otro formando trabéculas? Pero veamos cómo es un hepatocito. Decimos que son células poliédricas, o sea que tienen muchos lados, generalmente cúbicas, pero pueden tener más lados. Grandes, citoplasma acidófilo y uno o dos núcleos de cromatina laxa, redondos de cromatina laxa. Los hepatocitos, como ven, se relacionan tanto con otros hepatocitos como con los sinusoides. Entonces, a las superficies de los hepatocitos que se relacionan con otros hepatocitos se les llama polos biliares. Por ejemplo, este o este. Acá dibujaron un hepatocito y todas las organelas de su citoplasma. No nos interesa mucho, pero sí las relaciones con otras estructuras. Ven que cada vez que se relaciona con otro hepatocito, acá arriba o acá, se le forma un espacio entre las dos membranas plasmáticas de esos hepatocitos y ahí es que se vuelca la bilis. Cada uno de ellos produce bilis y la vuelca a estos canalículos biliares, que, ojo al piojo, no son conductos, son canalículos biliares. Son solamente un espacio delimitado por las membranas de dos hepatocitos vecinos. A esas partes de la membrana plasmática que se relacionan con otros hepatocitos y donde se forman los canalículos biliares, se llaman polos biliares del hepatocito. Ahora, las partes del hepatocito que se relacionan con sinusoides, o sea, estos capilares muy permeables y que tenían fenestras grandes sin diafragma y lámina basal discontinua, esas superficies que se relacionan con sinusoides se llaman polos sanguíneos. Bien, esta es una célula endotelial de un sinusoide, estas son otras y estas son otras. Y esa parte del hepatocito que se relaciona con sinusoides se llama polo sanguíneo. Como ven, la membrana forma estas prolongaciones y entre el hepatocito y el sinusoide queda un espacio que se llama espacio de Dis. Ese espacio es requete importante. Miren acá estamos en el centro de un lobulillo. Tenemos las venas centrolobulillar y muchas trabéculas de hepatocitos intercaladas con sinusoides que irradian del centro a la periferia. Y vean los glóbulos rojos circulando por los sinusoides. La sangre, acuérdense, viene de la rama de la arteria hepática o la rama de la vena porta en cada espacio portal y circula desde la periferia hacia el centro del lobulillo a través de estos sinusoides hepáticos. Vean cómo los sinusoides están en la vena centrolobulillar. Y vean que los hepatocitos, este podría ser un hepatocito con dos núcleos, porque están muy juntos. Pueden tener uno o dos núcleos. Son células grandes, cúbicas, le pueden decir, citoplasma acidófilo. Acá hay un hepatocito que parece que tiene dos núcleos también. Y estos núcleos aplanados y de cromatina densa, ¿qué creen que puede ser? Pensando ustedes. Suponiendo. Dijimos que estos son sinusoides. Los sinusoides son capilares. Entonces, ¿qué pueden ser estas células de núcleo aplanado y de cromatina densa?
¿Qué creen que puede ser? Parecen ser células planas, porque tienen un núcleo aplanado de cromatina densa. Y si estos son capilares, ¿en qué parte de un capilar hay células planas? Perfecto. Estas son las famosas células endoteliales de estos sinusoides. Bueno, esta imagen también está muy buena, da mucha paz mental, es muy geométrica. Vean, tenemos una trabécula de hepatocitos y otra trabécula de hepatocitos. Entre los hepatocitos se forman los canalículos biliares. Son espacios entre las membranas plasmáticas de dos hepatocitos vecinos. Estos serían los polos biliares de ese hepatocito. Y los polos sanguíneos de estos hepatocitos contactando con sinusoides. Y vean el espacio que queda entre ellos, se llama espacio de Dis. En ese espacio de Dis están estas células famosas que se llaman células de hito, así, hito, con I, o células estrelladas. Estas células, en condiciones normales, almacenan vitamina A, son buenas. Pero en algunas enfermedades hepáticas, ellas son las que se les chifla el moño y empiezan a sintetizar mucho colágeno, tejido conjuntivo. Y esto termina ocupando todo el espacio de Dis, e imagínense, el hepatocito ya no puede absorber los nutrientes de la sangre que va por los sinusoides. Por eso, en situaciones fisiológicas normales, estas células son re buenas, almacenan vitamina A. Pero cuando hay alguna enfermedad hepática, se les chifla el moño y son las que sintetizan tejido conjuntivo en el espacio de Dis. Obviamente empeorando cualquier enfermedad que haya. Y vean estas células, las verdes que están adentro del sinusoide, miren cómo dibujaron el endotelio del sinusoide con sus células endoteliales fenestradas, con agujeros. Y espacios entre las células endoteliales también amplios. Estas células verdes son los macrófagos del hígado. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos el apodo a los macrófagos del hígado? Células de... Perfecto, esas son las células de Kupffer. Son los macrófagos fijos del hígado. Están tan relacionados con los sinusoides, ven que están como muy... Hasta sus prolongaciones se meten por las fenestras de los sinusoides. Están tan relacionados con el sinusoide que hasta pueden considerarse parte de la pared del sinusoide hepático. Acá el recordatorio de qué son los sinusoides. Eran los capilares más permeables. De los tres, continuo, fenestrado, sinusoide, el sinusoide es el más permeable. ¿Por qué? Como ven, tiene fenestras, agujeros grandes en las células endoteliales y espacios entre las células endoteliales también muy amplios. Sumado a eso, la lámina basal era discontinua, o sea, estaba ausente en muchas partes. Eso hace que sea el más permeable, que pueda tener más intercambio. Y mira, este dibujito es lo mismo, trabécula de hepatocitos, sinusoide, espacio de Dis en el medio. Las células de hito en el espacio de Dis y los macrófagos del hígado, células de Kupffer en el sinusoide. Y acá se ve bien cómo se forman los canalículos biliares entre las membranas plasmáticas de dos hepatocitos. Estos son los polos biliares. Y cómo la membrana se pliega en los polos sanguíneos, en las partes que contacta con espacio de Dis en el medio con un sinusoide hepático. Bien. Dijimos que este lobulillo clásico o anatómico es el anatómico, es realmente cómo está dispuesto el parénquima en el hígado, delimitado por este tejido conjuntivo laxo interlobulillar.
y tenía en cuenta la circulación de la sangre. Acá dibujaron de forma más básica lo que es el lobulillo clásico anatómico. Forma hexagonal, vena centrolobulillar en el medio, espacio portal en cada arista y trabéculas de hepatocitos y sinusoides dispuestos radialmente dentro del lobulillo. Vean cómo la sangre de la llama de la vena porta y la llama de la arteria hepática se vuelcan a los sinusoides cuando entra al lobulillo. Es un macrófago. Y avanza desde afuera del lobulillo hacia adentro. A esa circulación le decimos centrípeta, porque va de afuera hacia adentro. Entonces podemos afirmar que la sangre tiene circulación centrípeta dentro del lobulillo. Va desde la periferia hacia el centro. En cambio, la bilis tiene al revés. La bilis, que es producida por cada uno de estos hepatocitos y volcada a los canalículos biliares, sale del lobulillo y se vuelca a un conducto biliar, que vean que es el que tenía epitelio cúbico simple, que veíamos en los espacios portales, para de acá irse al duodeno. Con estos canalículos biliares y después el conducto biliar, es que comienza el sistema de conductos del hígado. O sea, cómo la bilis es conducida desde el interior del lobulillo hasta la luz del duodeno. La bilis entonces decimos que tiene circulación centrífuga, desde adentro del lobulillo hacia afuera. Bueno, eso era todo del lobulillo clásico o anatómico. Los otros dos podemos decir que son imaginarios, porque no es que están delimitados por tejido conjuntivo laxo interlobulillar. Ese es el que te delimita los lobulillos clásicos o anatómicos. Estos lobulillos, el lobulillo portal y el acino hepático, se delimitan con líneas imaginarias. Por ejemplo, el lobulillo portal se delimita trazando líneas entre 3 venas centrolobulillares, quedando un espacio portal en el medio. Este lobulillo quiere hacer hincapié, quiere mostrarme gráficamente que la bilis, producida por distintos lobulillos, va a desembocar en un mismo conducto biliar, de un espacio portal que sea compartido por esos lobulillos. En cambio, este acino hepático, de forma de rombo, lo delimitamos imaginariamente trazando líneas entre 2 espacios portales y 2 venas centrolobulillares. Y me quiere mostrar, hace hincapié en algo que pasa en situaciones patológicas. Sabiendo que la sangre circula desde la periferia del lobulillo hacia el centro, y que en la medida que avanza desde la periferia hacia el centro, los hepatocitos están sacando todos los nutrientes. Acá fíjense que pintaron 3 zonas distintas. Los hepatocitos de más de la periferia, hepatocitos en el medio del lobulillo y hepatocitos del centro del lobulillo. ¿En qué zona? ¿En la morada, la verde o la amarilla? ¿En qué zona creen que los hepatocitos se hacen un banquete con todos los nutrientes que trae esa sangre? ¿En cuál de esas 3? ¿La morada, la verde o la amarilla? ¿La amarilla? Yo me imaginaría tal cual. Los hepatocitos de la primera zona, la más periférica, la morada, los que están más cerca de ese tejido conjuntivo laxo interlobulillar,
son los que se hacen un banquete, porque es la sangre recién entra al lobulillo, entonces recién están tomando todos los nutrientes los hepatocitos. Y cuando llega hacia el centro, como dicen ustedes, ya en la zona amarilla, los hepatocitos se mueren de hambre, porque todos los nutrientes fueron tomados por la primera y la segunda zona del lobulillo. Entonces se dice que en situaciones normales, los hepatocitos del centro del lobulillo son los que siempre viven al límite, como que captan los nutrientes necesarios para vivir. Imagínense, entre esos nutrientes está el oxígeno, obviamente. Imagínense si hay alguna situación patológica en el cuerpo, por ejemplo, una anemia o algo que baje el oxígeno en la sangre. ¿Quiénes se van a morir primero? Exacto, los de la zona amarilla, la 3, la más central, porque ellos en situaciones normales se mueren de hambre. Llegan a tomar lo mínimo de nutrientes para vivir. Y en situaciones patológicas que realmente baja el oxígeno en sangre, los primeros en morirse son los del centro lobulillo, porque son los últimos que les llega la sangre. Bueno, eso nos quiere mostrar este asino hepático. Es una forma gráfica de hacernos ver que en situaciones patológicas en las que no hay tanto oxígeno en sangre, los primeros hepatocitos que se mueren son los del centro del lobulillo o los de la zona 3. Bueno, y les expliqué todo eso. ¿Entienden por qué los 3 son masas de parénquima que nos quieren hacer hincapié en alguna característica funcional? Pero el único real anatómico, como está dispuesto verdaderamente el parénquima, es el lobulillo hepático clásico o anatómico. Los otros 2 son imaginarios. Bueno, ahí les escribí eso para que lo lean tranquilos. Ahora, dijimos que todas las glándulas anexas al aparato digestivo, hígado, páncreas, glándulas salivales, son glándulas compuestas. Tienen un sistema de conductos que lleva la secreción desde el interior del órgano hasta el duodeno. En el hígado, el sistema de conductos que transporta la bilis se llama árbol biliar. Y comienza, como vimos, con el canalículo biliar, ese espacio que queda entre los polos biliares de los hepatocitos vecinos y que transporta la bilis desde el centro lobulillo hacia los conductos biliares en los espacios portales. Bueno, con ello empieza el árbol biliar. Este que no lo vimos, no se lo dibuja, pero hay que mencionarlo. El conducto de Hering-Colangiolo es una pequeña porción que conecta el canalículo biliar dentro del lobulillo con el conducto biliar en el espacio portal. No se lo ve, pero ponele, si yo tuviera que dibujarlo, a ver. Si yo tuviera que decir cuál es el conducto de Hering, diría esta parte. Es la conexión entre los canalículos biliares y el conducto biliar del espacio portal. Después del canalículo biliar, conducto de Hering-Colangiolo, conducto biliar, que el nombre y apellido sería conducto biliar interlobulillar, es el que vimos que está con epitelio cúbico simple en cada espacio portal. Todos los conductos biliares de esos espacios portales se unen para formar un conducto hepático izquierdo y un conducto hepático derecho. Esos dos se unen para formar un conducto hepático común. Vean acá, este conducto hepático derecho e izquierdo se forma por la unión de todos los conductos biliares, cada uno en su espacio portal. Después juntos forman el conducto hepático común y cuando se le une el conducto cístico de la vesícula biliar, forman juntos el conducto colédoco. Y ese es el que desemboca
junto con el pancreático en la luz del duodeno. ¿Ustedes saben? Sí, Jessy, decime. Exacto, el que forma parte de la tríada. Vean acá cómo el colédoco, que trae la bilis, y el conducto pancreático, que trae el jugo pancreático, desembocan juntos, atraviesan la pared del duodeno y desembocan en la luz. Alrededor de estos conductos, la capa muscular del duodeno, los rodea estos conductos y le forma como una especie de esfínter. Y vean que hay como una protrusión de la mucosa en el lugar donde desembocan los conductos. A esa como protrusión se llama ampolla. Nosotros vemos la ampolla de váter con unos agujeritos que sabemos que son las desembocaduras de estos dos conductos. Y la muscular le hace un esfínter que se llama esfínter de Oddi. Bueno, y ahora lo más complejo. ¿Tienen dudas de eso? ¿Quieren que veamos algo de vuelta? Genial. Buenísimo. Vamos con páncreas. Sabemos que, al igual que las otras glándulas anexas del tubo digestivo, es una glándula multicelular que constituye órgano parenquimatoso, es compuesta y su secreción es el jugo pancreático. Órgano parenquimatoso, por lo tanto, tiene parénquima y estroma. El estroma es solamente una capsulita que es la única cápsula que es tan simple que se considera que es tejido conjuntivo laxo. Esa misma cápsula de tejido conjuntivo laxo envía tabiques al interior lobulillando el parénquima. Está formando pequeñas porciones de parénquima que se llaman lobulillos. El parénquima tiene una parte exócrina y una parte endócrina. O sea, cada lobulillo va a tener partes exócrinas y partes endócrinas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las partes endócrinas del páncreas? Esas agrupaciones de células que secretaban hormonas. Islotes de... Estoy segura que les suena. Muy bien, los islotes del ángel. Bueno, acá estamos viendo cómo los tabiques de tejido conjuntivo laxo, que se ven como estos espacios blancos, están delimitando lobulillos de parénquima. La cápsula sería por acá afuera y envía tabiques al interior, formando lobulillos. Cada uno de esos lobulillos tiene partes exócrinas y partes endócrinas. Las endócrinas, tal cual, son los islotes del ángel. ¿Cómo los distingo yo? Son esos grupitos de células más claros dentro de los lobulillos. Esos son los famosos islotes del ángel que secretan hormonas. El glucagón, la insulina, la somatostatina o el péptido pancreático. ¿Se acuerdan que estaban las células alfa, beta, delta y PP? Ven que en cada uno de esos lobulillos al menos hay un islote del Langerhans. Todo el resto del lobulillo, que no es ese islote del Langerhans, son la parte exócrina del páncreas. O sea, los adenómeros, que son los que secretan el jugo pancreático, y algunas partes del sistema de conductos que están conduciendo esa secreción hasta el duodeno. Ven que algunas porciones de los conductos
están adentro, son esos circulitos. Algunas partes del sistema de conducto están dentro del lobulillo. Son los conductos más chiquitos, los que recién están conduciendo el jugo pancreático desde cada uno de los adenómeros, que son los que están secretando el jugo pancreático. Y después, cuando salen del lobulillo esos conductos, vean que se unen formando conductos más grandes. Entonces vamos a tener conductos intralobulillares e interlobulillares, que después se unen para formar el conducto pancreático común, que vimos que desemboca junto con el colédoco en el duodeno. Y acá hay dos vasitos sanguíneos. ¿Cuál es la vena y cuál es la arteria? Desde acá nomás. Perfecto. Como todo tejido conjuntivo laxo, está muy, muy irrigado. Así que es normal ver estos vasos sanguíneos. Uy. Veamos, un lobulillo delimitado por tejido conjuntivo laxo interlobulillar. Todo el lobulillo está formado por los adenómeros, que serían las porciones de las glándulas, que están secretando el jugo pancreático, excepto los islotes del Langerhans, que son la parte endócrina. Y vean, tenemos algunos conductos intralobulillares y cuando salen del lobulillo se unen para formar conductos interlobulillares. ¿Se acuerdan que a las glándulas exócrinas las clasificábamos según 5 criterios? Bueno, juguemos a aplicar estos criterios al páncreas porque es muy importante saber describirlo al páncreas exócrino según estos 5 criterios. Según mecanismo de secreción, es merócrina. Es una glándula exócrina merócrina. ¿Por qué? Porque libera la secreción, las células de su adenómero liberan la secreción por exocitosis. Según tipo de secreción, son serosas, porque secreta enzimógenos, zimógenos, que son enzimas inactivas. Y tenían esas características las células de tener un puntillado acidófilo en la superficie apical, que son los zimógenos que se van a secretar. Según número de células, es multicelular y que constituye un órgano parenquimatoso. Según la forma de los adenómeros, es acinar porque las células del adenómero eran prismático-triangulares. Por lo tanto, desde afuera el adenómero es redondo, pero por adentro la luz es tubular. Y según número de conductos es compuesto, porque tiene un sistema de conductos. Esto como el mismísimo Padre Nuestro. Miren acá. Dijimos que los adenómeros del páncreas, los millones de adenómeros que tiene, o sea, porciones secretoras de la glándula, son acinos. Esta era la forma de Pisa. Cada una de esas células es prismático triangular. Por eso por afuera es esférico, pero por adentro la luz es tubular. Dijimos que es serosa la glándula. Es característico en las glándulas de secreción serosa que tienen este puntillado acidófilo en la superficie apical porque son los zimógenos, las enzimas inactivas que se van a secretar. Y el núcleo, por lo tanto, queda desplazado, no comprimido, sino solamente desplazado a la porción basal. Miren esta fotaza. Vemos un acino pancreático, sus células de forma prismático triangular, por lo tanto, de afuera es redondo, pero por dentro la luz es tubular. Y se ve perfectamente el puntillado acidófilo en la superficie apical, que son los zimógenos, todas las enzimas inactivas que está secretando. Y vemos el comienzo del sistema de conductos del páncreas. Estas células, que solamente le vemos los núcleos,
núcleos grandes y de cromatina laxa, ovalados, son el comienzo del sistema de conductos. Se llaman células centroacinares, porque están en la luz del acino. Después de las células centroacinares, viene el conducto intercalar. ¿Qué epitelio dirían que tiene? ¿Plano, cúbico o cilíndrico simple? Muy bien. Tiene conducto intercalar, que es de epitelio plano simple. Después del conducto intercalar, viene el conducto excretor intralobulillar, que es de epitelio cúbico simple. Pero no confundir el nombre y apellido de este conducto, excretor intralobulillar, con que es el único intralobulillar. Yo les dije, hay las primeras partes del sistema de conducto siempre están dentro del lobulillo porque tienen que estar cerca de cada uno de los acinos. Entonces, las tres partes del sistema de conductos que son intralobulillares, están dentro del lobulillo, son las células centroacinares, los conductos intercalares y los conductos excretores intralobulillares. De ahí, cuando salen, estos excretores intralobulillares salen al tejido conjuntivo laxo que forman los tabiques entre el lobulillo, forman conductos excretores interlobulillares, que ya tienen un epitelio cilíndrico simple. Como ven, cada vez que los conductos se hacen más grandes, es como que el epitelio acompaña. De ser epitelio plano simple, se hace cúbico simple y después cilíndrico simple. Y después todos los excretores interlobulillares se unen para formar el pancreático principal, que es el que desemboca en el duodeno. Miren acá, un acino pancreático con las porciones intralobulillares del sistema de conducto. Células centroacinares, conducto intercalar y conducto excretor o colector intralobulillar. Estos que ven acá, que desde acá se ve que es epitelio cúbico simple, a ver si le hacemos zoom. Es un epitelio cúbico simple. Esos son estos. Cuando estos salen del lobulillo al tejido conjuntivo interlobulillar, forman estos conductos excretores interlobulillares, que si le hago zoom, yo vería que es de epitelio cilíndrico simple. Por ahí no se ve siempre perfecta la forma de pisa de los acinos. ¿Por qué? Porque el acino es una cosa esférica. Y solamente si yo lo corto perfectamente a la mitad, es que voy a ver esa forma de pisa. Pero si lo corto acá, 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 o acá, 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 voy a ver formas raras. Por eso, de todo esto, el único lugar donde parece que se cortó exactamente a la mitad del acino y se ve la forma de pisa es este de acá. ¿Ven? Las células prismático-triangulares y la luz tubular. Este núcleo ovalado, grande y de cromatina laxa, ¿de qué célula puede ser? Uy, se me fue el internet. No sé si lo ven o ya se les fue. Ahí lo pongo.
No, esta no. Ahí. Ese núcleo grande ovalado de cromatina laxa, ¿de quién creen que puede ser? ¿Quiénes dijimos que eran el comienzo del sistema de conductos y que estaban en la luz del acino? Miren acá. ¿De quiénes son los núcleos que podemos encontrar en la luz de un acino? No tanto del epitelio, sino de las células centroacinares. ¿Ven esas dos que quedaron acá adentro? Estas de acá. Esas células centroacinares son las que yo les cuento que son el inicio del sistema de conducto. Son, en primer lugar, las células centroacinares, después viene el conducto intercalar y después viene el colector o excretor intralobulillar. Son esas de ahí. Las que dice que tienen núcleos alargados de cromatina laxa y están dentro de la luz del acino. Y son el comienzo de este sistema de conductos del páncreas. Y a veces es que las podemos ver así, como ese núcleo ovalado grande y de cromatina laxa en la luz del acino. Esas son las famosas. Bueno, y por último, glándulas salivales. ¿Tienen dudas de páncreas o van bien? No, todo bien, Fer. Buenísimo. Muy bien. De 10. Bueno, las glándulas salivales son requete fáciles y tienen muchas similitudes con el páncreas. Tenemos dos tipos de glándulas salivales. Las menores, que son solamente lobulillos, o sea, tejidos sin cápsula, están diseminadas por la cavidad bucal. Imagínense muchos adenómeros y conductitos agrupados, diseminados por la cavidad bucal. Y las mayores, que son las que nos interesan, que son las glándulas que constituyen órganos parenquimatosos, la parótida, la submandibular y la sublingual. Bueno, como saben, la saliva es la secreción de las glándulas salivales y tiene funciones no solo de comenzar la digestión de algunos alimentos, sino también de mantener las condiciones normales de la cavidad bucal, o sea, la humedad, el pH y la flora bacteriana normal. Todas estas, las tres, son tubuloacinares compuestas. ¿Qué quiere decir? Que algunos adenómeros son tubulares y otros son acinos. Compuestas, obviamente, como el páncreas y el hígado, tienen un sistema de conductos que llevan esa secreción hacia la luz del tubo digestivo. Dijimos que constituyen órganos parenquimatosos, por lo tanto tienen parénquima y estroma. El parénquima es solamente los acinos y el sistema de conducto. Como ven, es lo mismo que decimos en el páncreas, solo que a esto le decimos parte exócrina, los acinos y el sistema de conducto. El páncreas también va a tener los islotes de Langerhans, que son la parte endocrina. Y el estroma es, como siempre, una capsulita de tejido conjuntivo denso y regular que envía tabiques al interior que lobulan y lobulillan el parénquima. Si bien esto me parece confuso a mí, pero así lo dicen los libros o las clases, que si bien se consideran tubuloacinares, o sea, si bien son tubuloacinares, se considera que el acino es la unidad secretora, igual que en el páncreas, pero en el páncreas realmente solo hay acino. En las glándulas salivales hay adenómeros tubulares y acinares. La parótida
es la única serosa. Entonces se va a ver muy parecida al páncreas. Se va a ver los acinos con el puntillado acidófilo en la superficie apical. Coincide que son acinos y que la secreción es serosa. Entonces se ve muy similar al páncreas. En cambio, la submandibular y la sublingual son mixtas. O sea, pasa esto de que en situación, o sea, en el animal vivo, el adenómero está formado por células serosas y mucosas intercaladas. Pero como artefacto o artificio de la técnica, una modificación en el tejido que se produce por la técnica histológica, quedan así como a la derecha. Todas las células mucosas agrupadas y la serosa formándole semilunas en la periferia. Y el sistema de conducto de las glándulas, como ven, tenemos que sabernos el sistema de conductos de estas 3 glándulas compuestas, el hígado, el páncreas y las salivales. En el caso de las salivales tenemos los conductos intralobulillares, o sea que vamos a encontrar dentro de un lobulillo, mezclados entre los adenómeros, son el conducto intercalar, que ojo, no es el mismo conducto intercalar que el páncreas, pero se llaman igual. Acá tiene un epitelio cúbico bajo, simple. Y después el conducto estriado, que es un epitelio cúbico alto, simple. Como raro, pero vean cómo lo dibujan. Del adenómero, que dijimos que si bien estuvo lo acinal la glándula, la unidad secretora se considera el acino, sale el conducto intercalar, epitelio cúbico simple pero bajo, y después el conducto estriado, que es también un epitelio cúbico simple pero alto. Lo importante de este conducto estriado son esos pliegues de membrana plasmática, ¿ven? En esos pliegues de membrana plasmática se acumulan muchas mitocondrias y eso hace que estos conductos tengan un citoplasma, tengan una tinción muy acidófila, que el citoplasma de estas células sea intensamente acidófilo. Entonces los vemos así. Todos esos conductitos que parece que los remarcaron con rosita, todos esos son conductos estriados, lleno, lleno, lleno. Ven que son intensamente acidófilos. Esto se debe a esos pliegues de membrana plasmática que tienen muchas mitocondrias. Y después, cuando esos estriados salen del lobulillo, en el tejido conjuntivo interlobulillar tenemos conductos interlobulillares que pueden tener un epitelio cilíndrico simple o pseudoestratificado o cúbico estratificado. Como que van cambiando a medida que van aumentando de diámetro. Con que digan cilíndrico simple, como en el caso del páncreas, que los interlobulillares eran de epitelio cilíndrico simple, está perfecto. Y esos interlobulillares se unen para formar los conductos terminales o principales que ya vuelcan la saliva a la cavidad bucal. Esta, como ven, es la parótida. O sea, sus acinos tienen el puntillado acidófilo. ¿Ven cómo se destacan los conductos estriados? Tenemos lobulillos y en el medio un tabique de tejido conjuntivo laxo que contiene 2 conductos interlobulillares. Que dijimos puede ser un epitelio cilíndrico simple, como se ve bien acá abajo, o pseudoestratificado o cúbico estratificado si van aumentando de calibre. Acá la clave es saber diferenciar el corte de páncreas y de parótida, porque vimos que las dos son glándulas serosas y la unidad secretora es el acino. Entonces, las dos tienen acinos serosos y tienen la misma disposición del parénquima en lobulillos.
Entonces son muy similares. ¿Cuáles van a ser las claves para diferenciarlas? Primero, los conductos estriados, que sabemos que estos son estos conductos de epitelio cúbico simple que están dentro del ovulillo. Y obviamente que se tiñen intensamente acidófilos. Y segundo, va a ser la ausencia de islotes de Langerhans, porque como ven, ahí, en un corte de parótida, yo no veo un grupito de células que se tiñan más claro dentro del ovulillo. No veo. En cambio, miren, me voy al páncreas. Ven que se destacan todos estos grupitos de células que se tiñen más claro. Entonces, si es páncreas, tiene que haber islotes de Langerhans. Si es parótida, tiene que haber conductos estriados dentro del ovulillo. Eso es todo. Y hay una versión de ustedes que está muy orgullosa de dónde están hoy.